Hola, hola, amantes de las series turcas. CEU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que de maravilla y listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de series turcas desde que dejó Superíndice 3 de ser novedad. Pero tranquilos que le daremos un giro inesperado, porque como dice el título, la mismísima Anderu Parrafoel, casi, ha roto el silencio. Asu que prepun ren se agarren sus palomitas y pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque vamos a destapar el culebru superíndice 3 en turco que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Y antes de que empecemos con todo este drama digno de novela, no se olviden de suscribirse al canal si aman las series turcas tanto como nosotros. Denle clic a la campanita para no perderse ningún vídeo y formar parte de esta gran familia de Seriu Copyright Filos Turcos. Ya saben que acu encontraru en las últimas noticias, los mejores anulisis y por supuesto, el chisme mu de ese jugoso del mundo de las telenovelas turcas. Ahora vamos a lo que nos compete. Bueno, la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. ¿Q Copyright N no conoce esta historia? Dos de los actores mu S populares de Turquía, protagonistas de una serie que rompió superíndice 3RU Copyright Cords de audiencia, enamorados en la vida real, un cuento de hadas moderno. Pero como todos los cuentos de hadas, este también Copyright N tuvo su final, y uno que, seamos honestos, nos dejó superíndice 3 a todos con el corazón superíndice 3N roto. Después Copyright S de un romance intenso y público, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados y llenos de preguntas. Ahora antes de que me digan, pero si ya sabemos todo eso, escuchen con atención superíndice 3N. No vamos a hablar de la ruptura sino del impacto que tuvo esa relación superíndice 3N, esa química innegable, en la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama, asterisco senu con diéresis al cap masterisco. Y es que si lo analizamos fríamente, la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat es un reflejo, aunque exagerado y aderezado con drama turco, de lo que todos esperábamos ver entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Asterisco senu con diéresis al cap masterisco es una comedia romántica que nos presentó superíndice 3 a Eda, una joven florista que sueu más menos a convertirse en arquitecta paisajista, y a Serkan, un exitoso y fru arquitecto obsesionado con el trabajo. Sus caminos se cruzan de la manera inesperada, y gracias a un acuerdo que los obliga a fingir estar comprometidos, terminan en amorándose de verdad. Suena a cliché copyright, su copyright, pero la magia de esta serie reside en la química arrolladora entre Hande y Kerem. Esa química era palpable. En cada mirada, en cada sonrisa, en cada abrazo, se sentía la conexión superíndice 3N entre ellos. Y esa conexión superíndice 3N no era solo actuación superíndice 3N, era algo S. Era la chispa del amor que comenzaba a encenderse fuera de la pantalla. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hizo que la serie fuera tan exitosa. No solo era una buena historia, sino que teníamos la sensación superíndice 3N de estar viendo un romance real desarrollándose ante nuestros ojos. La serie, que pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, se estrenó superíndice 3 en 2020 y rápidamente se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. La trama gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por Anderu Parrafoel, una joven que pierde su beca universitaria y culpa a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto. Para solucionar el problema, Serkan le ofrece a Eda una peculiar propuesta: fingir ser su prometida durante 2 meses. A pesar de las diferencias iniciales, la atracción superíndice 3N entre ellos se vuelve inevitable, dando lugar a una historia de amor llena de enredos, humor y romanticismo. La serie destaca superíndice 3 por su ritmo con diéresis gil, sus diálogos ingeniosos y sobre todo, la innegable química entre Hande y Kerem. Vamos que hasta los S cúnicos se derritieron con su romance. Pero aquí es donde viene lo interesante. Después Copyright S de la ruptura, muchos fans se preguntaron si la serie habría sido igual de exitosa si Hande y Kerem no hubieran estado juntos en la vida real. ¿Habría funcionado la magia sin esa chispa extra? Algunos argumentan que ambos son actores talentosos y que habrían podido crear la química necesaria de todas maneras.
Otros, en cambio, creen que la relación superíndice 3n fuera de la pantalla fue un factor clave para el ucondiéresis copyright sito de la serie. Y aquí es donde Ande, o mejor dicho, lo que Ande ha dicho en entrevistas posteriores a la finalización superíndice 3n de la serie, entra en juego. Si bien nunca ha hablado directamente sobre su relación superíndice 3n con Kerem después copyright S de la ruptura, Su ha reconocido en varias ocasiones la importancia de la química entre los actores para el ucondiéresis copyright sito de una serie romántica. Ha dicho que es fundamental que exista una conexión superíndice 3n real, una comprensión superíndice 3n mutua, para poder transmitir las emociones de los personajes de manera creíble. Y es que seamos sinceros, la actuación superíndice 3n es importante, pero cuando hay algo muy se ayuda de la actuación superíndice 3n, cuando se siente que los actores realmente se conectan, la magia se multiplica. Y eso es lo que pasó superíndice 3 con Ande y Kerem. Su relación superíndice 3n le dio un toque especial a asterisco senu con diéresis al cap asterisco, una autenticidad que la diferenció superíndice 3 de otras comedias románticas. Pero bueno, dejando un poco de lado la historia de Ande y Kerem, hablemos de otra serie que también copyright en género superíndice 3 mucho revuelo y que, aunque no tuvo un romance real de True, SDCU Maras, su nos mantuvo al borde del asiento con su trama intensa y sus personajes complejos, asterisco AIC 101 asterisco. Asterisco AIC 101 asterisco es una serie juvenil que combina drama, romance y comedia. La historia se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3n del colegio haciendo que su querida profesora se enamore del nuevo entrenador de baloncesto. A trabu copyright S de este plan, los ju superíndice 3 venes aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y el autodescubrimiento. La serie es una producción superíndice 3n original de Netflix y cuenta con un elenco joven y talentoso, entre los que destacan Mert Azkoilu, Kubilay Akaa y Alina Voz. A pesar de no tener el bombo medio urtico de asterisco senu con diéresis al cap asterisco AIC 101 asterisco logró superíndice 3 conquistar a un público muy joven y generar debates interesantes sobre temas como la identidad, la rebeldía y la importancia de la educación superíndice 3n. Aunque no hubo un romance real entre los protagonistas, la química en pantalla entre ellos era innegable. La serie logró superíndice 3 crear parejas en traumas menos hables y momentos emotivos que conectaron con el público. Además, la trama abordaba temas relevantes para los ju superíndice 3 venes, como la presión superíndice 3n social, las expectativas familiares y la búsqueda de la identidad. Y es que asterisco AIC 101 asterisco demostró superíndice 3 que no siempre es necesario un romance real de True, SDCU, Maras para crear una serie exitosa. Lo importante es tener una buena historia, personajes bien construidos y actores talentosos que puedan transmitir las emociones de manera creíble. Ahora, para darle un toque diferente a este vídeo, quiero hablarles de una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, merece ser mencionada por su originalidad y su enfoque en temas sociales importantes, asterisco etos asterisco. Asterisco etos asterisco es una serie dramática que explora las diferencias culturales y sociales en la Estambul moderna. La historia sigue a un grupo de personajes de diferentes orígenes y creencias, cuyas vidas se entrelazan a trabu copyright S de una sicu superíndice 3 loga. La serie aborda temas como la religión superíndice 3n, la identidad, la clase social y la salud mental, generando debates importantes sobre la sociedad turca actual. Asterisco etos asterisco es una producción superíndice 3n original de Netflix que se estrenó superíndice 3 en 2020 y que, a pesar de no ser una serie fácil de ver, logró superíndice 3 generar un impacto significativo en el público. La serie destaca superíndice 3 por su guión inteligente, sus personajes complejos y su enfoque en temas poco explorados en la televisión superíndice 3n turca. Aunque asterisco etos asterisco no es una serie romántica, su explora las relaciones humanas de una manera profunda y conmovedora. La serie muestra CEU superíndice 3 las diferencias culturales y sociales pueden afectar las relaciones interpersonales y CEU superíndice 3 la comprensión superíndice 3n y el respeto son fundamentales para construir una sociedad inclusiva. La serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a cuestionar nuestras creencias. Nos muestra que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma humanidad y que podemos aprender mucho unos de otros. En definitiva, asterisco etos asterisco es una serie que vale la pena ver si buscando algo diferente y que los haga pensar. No es una serie fácil,
pero su es una serie que los dejaron marcados. Y hablando de series que te dejan marcado, no podemos olvidarnos de Asterisco Fi Asterisco. Esta serie, que en realidad es una trilogua, es un thriller psicolus superíndice 3 gico que te atrapa desde el primer momento con su trama oscura y sus personajes perturbadores. Asterisco Fi Asterisco cuenta la historia de Cam Mañay, un famoso psicu superíndice 3 logo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A partir de ahí, la serie se adentra en un mundo de obsesiu superíndice 3N, manipulaciu superíndice 3N y secretos oscuros. La serie es una adaptación superíndice 3N de una serie de novelas de la escritora Azra Cohen y cuenta con un elenco de lujo, encabezado por Serini Sarkaya, Mehmet Gunsur y Berrak Tuzunatau Párrafo. Asterisco Fi Asterisco se caracteriza por su copyright tica cuidada, su banda sonora envolvente y sus actuaciones intensas. La serie explora temas como el poder, el deseo, la obsesiu superíndice 3N y la manipulaciu superíndice 3N. Nos muestra los límites a los que puede llegar una persona cuando es cegada por sus propios deseos. Asterisco Fi Asterisco es una serie que te hará cuestionar tus propias motivaciones y te dejará pensando durante días. No es una serie para todos los gustos, pero si te gustan los thrillers psicolus superíndice 3 gicos con toques de erotismo y drama, esta es una serie que no te puedes perder. Y finalmente, para cerrar este recorrido por el mundo de las series turcas que dan que hablar, quiero mencionar Asterisco Muteaye MYZYL Asterisco. Esta serie es tu superíndice 3 rica, que narra la vida del Sultan N. Süleyman en el Magnífico y su relación superíndice 3N con la esclava Hürrem Sultan, fue un verdadero fenómeno superíndice 3 meno global. Asterisco Muteaye MYZYL Asterisco fue una de las producciones más ambiciosas de la televisión superíndice 3N turca y con tu superíndice 3 con un presupuesto millonario. La serie se caracteriza superíndice 3 por su vestuario lujoso, sus escenarios impresionantes y su elenco talentoso. La serie generó superíndice 3 mucha controversia en Turquía debido a su representación superíndice 3N de la vida en el aru copyright NY a las libertades que se tomó superíndice 3 con la historia real. Sin embargo, esto no impidió superíndice 3 que la serie se convirtiera en uno con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros pauses. Asterisco Muteaye MYZYL Asterisco es una serie que te transporta a otro mundo y te permite conocer la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida y emocionante. Si te gustan las series ISTU superíndice 3 ricas con toques de drama, romance y intriga, esta es una serie que no te puedes perder. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas mundes populares y controvertidas de los últimos aún más menos os. Hemos visto CEU superíndice 3 mola cúmica entre los actores puede influir en el U con diéresis copyright sito de una serie. CEU superíndice 3 mola series juveniles pueden abordar temas importantes para los JU superíndice 3 venes y CEU superíndice 3 mola series ISTU superíndice 3 ricas pueden generar debates sobre la historia y la cultura. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Asu que no se limiten a las series MUS populares y a True Copyright vanse a explorar nuevos GEU copyright neros y temas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CEU de estas series es su favorita? ¿Creen que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue clave para el U con diéresis copyright sito de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo sobre series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.